darte la gloria es lo mejor que me ha pasado. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Compartiendo de su Gracia, una vez más con nosotros, Tomás, y hoy como veis, pues faltan hermanos, ¿no? Y es por un motivo obvio de que el novio, David en este caso, se nos casa y está preparando muy ocupados la gran ceremonia. El día 1 ya será un hombre comprometido. Muy bien. Muy bien, y desde aquí aprovechamos para pedir perdón un poco porque hemos estado trabajando en el audio y queremos ir mejorando sobre es el motivo por el que no hemos podido grabar estas 2 semanas. Exactamente. Y bueno, tenemos un tema apasionante, o sea, increíble. Y era pues que a lo largo de la vida ha habido grandes hombres, ¿no? Tanto pensadores, filósofos que han intentado dar respuesta a esta pregunta, a la cual damos paso y titulamos al programa, que es ¿tiene sentido la vida? ¿Hay un propósito para la existencia? ¿Tiene propósito la vida en sí misma? Muy buena pregunta. ¿Tiene algún sentido la vida? Entonces me gustaría empezar ya, por ejemplo, leyendo a un muy conocido, Albert Einstein, que dijo esto: si yo tuviera 1 hora para resolver un problema y mi vida dependiese de ello, dice, me tomaría 55 minutos en formular la pregunta correcta y luego solo me costaría 5 minutos resolver el problema. Muy bien. Muy buena frase, interesante, y lo que quiero decir con esto es que verdaderamente, hay que decirlo así, los filósofos griegos fueron unas mentes brillantes y es verdad que ellos formularon o postularon las preguntas correctas, pero es que como no tenían revelación del Espíritu Santo, digamos, no pudieron dar la buena respuesta. No pudieron dar la buena respuesta. ¿Qué nos dirías tú sobre algunos pensadores importantes? Bueno, pues antes de empezar, entender que esta es una pregunta que al final todas las personas a lo largo de su vida llega a algún momento en la que se la hacen. De normal, muy personal también. De normal obviamos esta pregunta porque estamos tan estresados con nuestra vida diaria, con nuestros quehaceres, trabajo, hijos, hipoteca, una diversidad de cosas que nos mantiene la mente tan ocupada que obviamos pensar en lo que es realmente trascendental. Solo intentamos solucionar las necesidades del día, pero cuando ese día termine, vendrá un nuevo día con nuevas necesidades, nuevos quehaceres, nuevas metas que cumplir, pero todas esas son efímeras. Al final del día pasarán y, como decía Salomón, es un correr tras el viento, ¿no? Nunca terminas, nunca llegas a alcanzar esa meta, porque al día siguiente volverán nuevos. De hecho, yo no he visto a nadie que salga por la mañana y le preguntes qué tú haces y que diga, voy tras el viento. Pero realmente eso es lo que hace el hombre allá afuera. Solamente persigue algo que no es trascendental, que es tan efímero que aún cuando ya lo consigue ya se cansa de él y pasa algo nuevo. Bueno, y para empezar quiero nombrar a un hombre, un filósofo muy conocido, Aristóteles. Él llegó a postular que el sentido de la vida consistía en alcanzar un bien supremo. Y la única forma de llegar a eso era ir consiguiendo metas. Yo quiero ser alguien o quiero conseguir algo, lo consigo y esa meta me llevará a otra meta, esa otra meta me propulsará a otra, hasta al final llegar a un bien supremo, como él le llamaba, y eso me aportará la felicidad. O sea, una cosa es el medio para conseguir otra y así vamos subiendo como una escalera hacia arriba hasta encontrar el fin último. Exactamente, el bien supremo. Cosa que él no encontró. Claro, y ese bien supremo lo podríamos identificar como la felicidad. Sí, bueno, es que en sí la felicidad, si tú buscas una definición clara, no tiene, porque nadie en sí sabe definir la felicidad. Hubo un hombre que me dijo que la felicidad era simplemente el recuerdo pasado de un momento en el que tú estabas mejor que en la actualidad. Entonces la felicidad es más bien un recuerdo que un futuro. No tienen significado. Le voy a preguntar algo un poco profundo y es,
¿la felicidad es una meta o un resultado? Un resultado. Obvio, pero es que hay mucha gente que cree que la felicidad es una meta, es algo a conseguir. A alcanzar. Es como que está aquí arriba y debemos escalar hasta poder alcanzarlo. Y ese es el problema, que todo el mundo lucha en su vida siempre con el mismo objetivo, alcanzar la felicidad, como si fuera el objetivo, la meta, porque uno trabaja para tener más dinero, para comprarse más cosas, uno tiene familia para sentirse realizado. Siempre se hace todo en esta vida para obtener felicidad. No encontrarás a nadie que diga, pues yo hago esto para sufrir. Todo el mundo quiere la felicidad, nadie busca un dolor físico, mental. Siempre lo hacen con el mismo objetivo, felicidad. Aunque ellos no entienden que es un resultado, no una meta. Perfecto, y para estos otros grupos, por ejemplo, cínicos, estoicos, epicúreos y todos estos grandes, porque los que hayan estudiado filosofía habrán escuchado hablar de estas ramas de pensamiento. Ellos ¿qué idea tenían sobre el sentido de la vida? Ellos, para que nos entendamos, ellos pensaban de una manera parecida a la taoísta y budista, que ellos creen que se ha de estar en comunión con todo lo que nos envuelve, con todo lo que nos rodea, la naturaleza, animales, etc. Y así es como cuando yo me hago uno con la naturaleza, alcanzaré la felicidad. Y digamos que ellos estaban exentos, no les gustaba participar de eventos y obras sociales, rechazaban todo ese tipo de obras, ¿no? Exactamente, unos personajes un poco pintorescos. Oye, bueno, bien. ¿Y podríamos hablar sobre algunas ideas más, algún tipo de corriente más? Sí, siempre que alguien trata de dar sentido a algo o explicar algo, siempre echamos manos todos de la ciencia, ¿no? Porque creemos, o a día de hoy se tiene que la ciencia como autoridad máxima. Cuando varias posturas existen, siempre nos decantamos por la ciencia, porque creemos que esos hombres van a tener, a través de la ciencia, una respuesta más exacta o más verídica que cualquier otra. Bien, pues la ciencia aboga porque el sentido de la vida es, y lo pueden buscar en cualquier lugar, es algo que simplemente no se mojan a definir, tan solo que hay que crecer, reproducirse, nutrirse y morir. Pero, ese es el sentido de la vida. Pero yo creo que esta vida debe de trascender algo más. O sea, no puedes quedar todo en nacer, crecer, reproducirse, formar un hogar, familia, porque para muchas personas que nos puedan estar viendo, para ellos el sentido de la vida muchas veces es la familia, es el haberse casado, haber tenido hijos, y esa es su razón de ser, la cual les mueve a levantarse cada mañana. Y ojo, es importante, pero no puede ser el centro, no es digamos el objeto que le da esencia a nuestra vida, no puede estar en la vida misma. Alguien dijo que el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino que trasciende a algo más. Es curioso porque hubo un testimonio de un joven ateo de 23 años que dice que una vez él pensando dijo que él no era... Perdón, quiero leerlo literalmente. Dice: siento que soy un fracaso porque intento llegar a ser algo, pero no sé qué es. Solo he aprendido a vivir con lo necesario. Algún día, si descubro mi propósito, me sentiré como si empezara a vivir. Y de ahí viene un dicho muy curioso, que es: la tragedia más grande no es morir, sino vivir sin propósito. Perfecto, increíble, ¿verdad? Impactante. El sentido de esto lo está diciendo una persona que no cree en Dios para nada. Él dice que se levanta cada mañana y es un correr tras el viento. E incluso en lo profundo de su corazón hay algo que no le llega de encajar, no le satisface, no es feliz. No es feliz, y eso le ocurre a la mayoría de personas allá afuera, ¿no? Ellos, por ejemplo, vemos el caso de hombres que a nuestro parecer lo tienen todo, pero ellos se sienten tan infelices que creen que no tienen nada.
aunque quizás es lo que la mayoría de personas buscan: éxito, fama, dinero, posesiones, todo tipo de bienes. Sin en cambio ellos viven como si realmente no tuvieran nada, porque como ya no tienen ningún objetivo que nuble su mente, ellos paran a pensar en lo que realmente necesitan: un objetivo para vivir, una necesidad para vivir. Y como ya todas esas metas aparentemente las han conseguido, ya no les queda ningún sentido para vivir y prefieren la muerte. A día de hoy, ¿qué no famoso tiene un psicólogo? Y sí, es muy duro decirlo, pero las estadísticas no mienten. Ahí están. La mayoría de famosos tienen psicólogo porque no son felices con sus vidas. Porque no decirlo, los que ganan más dinero son los psicólogos de los famosos. Exactamente, esa es la profesión del día de hoy. Los que quieran ser ricos, que sean psicólogos. Se necesitan muchos. Me llama mucho la atención de esta corriente que digamos que fue siglo XIX y mitad del XX la más aceptada por la sociedad de aquellos días, ¿sabes? O sea, la abrazaron todo increíble. O sea, ¿qué nos podía decir del nihilismo? Suena raro, pero no asustaros. Bueno, para empezar, vamos a definir un poco este término, que parece así un poco raro y improvisado, pero es muy sencillo. Nihil, del griego, que es nada, y cuando siempre que le ponemos un sufijo ismo a cualquier cosa, hablamos de un sistema de pensamiento. Muy bien. Entonces es un sistema de pensamiento que lleva a nada. Y lo explico fácil, es una corriente filosófica que niega absolutamente todo sentido de la vida. Niega todo conocimiento, niega toda existencia, es como que nada es verdad. Entonces, ellos llegan a un punto, en cuanto a lo que tratamos hoy, que es que Dios no existe, no hay nada creado, no hay nada que tenga un propósito, y como ellos no tienen un propósito, ellos tienen la necesidad de darle esencia a la existencia, porque no es tienen. su máxima, ¿no? de la existencia precede a la esencia. Exactamente. Primero existes, luego tienes que buscarle un propósito a tu sentido, existencia. un sentido a la vida. Pero eso a mí me deja como que entonces la vida en sí misma no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces busquémosle un sentido a la vida. Es como, por ejemplo, no sé si algún ejemplo, por ejemplo, hay un ejemplo de algo que es creado o diseñado para una cosa en específico. Por ejemplo, para ilustrar esto vamos a poner un serrucho y un martillo. ¿Tú puedes partir una tabla con un martillo? Posiblemente sí, de malas maneras, pero a golpes la puedes partir. Que no te quede bien el corte, pero partir se puede partir. Y tú puedes clavar un clavo con un serrucho. Posiblemente si le das con el mango un par de golpes entrará el clavo. Pero ahora, si tuvieran vida estos dos objetos y le preguntásemos, nos contestaría: pero es que yo no fui diseñado con este propósito que tú me estás dando, yo fui diseñado con otro propósito. Estarían siendo infelices. Estarían siendo infelices, por lo tanto, no se puede, aunque se pueda hacer de malas maneras, no están siendo útiles ni efectivos, porque se están usando para aquello por lo cual no fueron creados. Exactamente. Eso llega y creo que lo vamos entendiendo. También hay otro ejemplo que a mí me hizo mucha gracia. Dice un hombre que ella tenía una amiga que cogió y para el cumpleaños de su padre le regaló un objeto muy caro, y un día fue a casa y le preguntó: padre, ¿estás usando ese objeto que te regalé? Y dice: sí, hija mía, es muy útil. Y dice: ah, sí, ¿y para qué lo usas? Y dice: pues mira, aquí está, me sirve para cortar tomates, para cortar pepinos, para muchas cosas, es muy útil. Muy bueno. Y esa mujer le dijo: pero padre, eso es un iPad, es un objeto muy caro. El iPad estaba siendo usado para eso, servía para eso, sí, pero no era el sentido, no era el objetivo. Y tiene un objetivo mayor, un objetivo más superior a ese, al que le estaban dando. Pues este hombre decía que de la misma manera el hombre natural, el hombre mundano, le ocurre lo mismo. Está
está llamado a un objetivo mayor, pero su vida la está usando para cortar pepinos y tomates. Sí, así es. Vale, por ejemplo, de esta posición o de esta corriente filosófica, ¿qué exponentes tenemos así conocidos? ¿Algunos de...? Pues en este caso tenemos a un hombre llamado Jean-Paul Sartre. Bonito nombre. Sí. Por el nombre creo que Sí. será francés. Muy bien, pues este hombre es un escritor y novelista muy famoso. Entre ellos tiene... Premio Nobel. Premio Nobel. Y entre ellos tiene una novela un libro que es que se llamaba La náusea. La náusea, exactamente. Ese libro habla justamente de lo que hoy tratamos, Muy bien. que es que a lo largo de la vida, todas las personas que han existido, existen y existirán, que por lo menos hayan vivido un tiempo considerable, a una edad adulta, han pasado por un momento de su vida en el que ha llegado a su mente esta pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo, no? ¿O a dónde voy? Y esta pregunta es lo que Sartre conoce como náusea, que es como un momento, un momento que dentro de tu interior algo se mueve y te dice ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vives? ¿Por qué vives? ¿Por qué respiras? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es el sentido de lo que estás haciendo? Y bueno, este es el problema del nihilismo. Ellos, al creer que no tienen un creador, que no hay nadie que les haya creado, sino que son fruto de la casualidad, de un sinsentido, ellos, válgame la redundancia, no tienen sentido de vida, que es muy fuera de la realidad, que es lo que en este caso hablábamos del martillo y del serrucho. Al no tener un creador, carecen de sentido, porque nadie ha pensado Amén. cuál es el objetivo a la hora de crearlos. Ese es el problema que tiene, que es a día de hoy el problema de que parece como si fuera muy despegado, pero es a día de hoy lo que más, la corriente de pensamiento más aceptada, aunque la mayoría no sabe ni lo que es el nihilismo, pero es así como a nivel occidental la hemos aceptado, porque como no existe Dios, no existe valores supremos, no hay nada a lo que someterse, por tanto no hay un sentido de vida superior y tenemos que buscarle uno. Me gustaría también compartir con el hermano en esta misma línea, que hubo también otro grupo, se les llamaron hedonistas, y este grupo simplemente es muy conocido. Estos digamos que buscan el sentido de la vida en los placeres que ofrece este mundo y en evitar el dolor. Ellos solo se centran en el placer. Por ejemplo, una frase de un griego bastante conocido es: el arte de la vida es tomar los placeres que pasan y los más agudos no son intelectuales ni morales. Esto lo dijo Arístipo de Cirene, que ese fue el primer hedonista. Luego pasamos al siguiente, que es Epicúreo, que únicamente para contextualizar un poco esa forma de pensamiento. Grecia estaba pasando por un mal momento a nivel económico y la mayoría de personas tenían problemas de enfermedad, de hambre, etc. Entonces ellos entendieron como que la felicidad suprema o el propósito supremo de vida, o el bien supremo en este caso, era el placer, porque lo único que vivían era dolor, era sufrimiento. Entonces ellos entendieron que necesitaban al buscar un placer, y Epicúreo trató no tanto en sí de buscar el placer, sino de apartarse del dolor. Cuando tú rechazabas el dolor, solamente quedaba el bien o el placer en este caso. Entonces ellos buscaban el propósito de la vida en base al placer, y esto es muy curioso porque hay muchas personas que, aunque tampoco conocen este sistema de pensamiento, es que la filosofía griega ha impactado tanto en nuestra cultura que inconscientemente, por los valores que la sociedad nos inculca, pensamos así. Tú piensas o me encuentro muchas personas que dicen: no, es que yo no puedo creer en Dios porque existe el mal.
Eso es una incoherencia. Muy bien, amén. No tiene sentido, porque... Y ahora me explico. ¿Qué es el mal? Si alguien definiera el mal, sería ausencia de bien. Perfecto. Y el bien supremo en este caso es Dios. Entonces, el mal no podría existir si no existiera el bien. ¿Se entiende? Es la contraposición, al igual que no puede existir frío sin el calor, porque si no se llamaría frío o no se llamaría calor, sino se llamaría lo único que hay. El mal no puede existir sin un bien. Claro que sí, obvio. Bueno, dicho estas corrientes que están sumamente interesantes, vamos a aclarar de que en religión también hay ciertas religiones como el hinduismo, el budismo, que ellos creen en la iluminación y en romper la reencarnación esa. Vale, dicho digamos que el hombre ya hemos visto qué idea tiene sobre el concepto del sentido de la vida. Y ellos digamos que han sacado a Dios de la ecuación para ponerse a ellos mismos en su trono, para ellos intentar decir, démosle sentido a nuestra existencia. En cambio ahora desde un punto cristiano, el cual nosotros vamos a compartir en esta tarde, nosotros sí que creemos que nuestra esencia fue antes que nuestra existencia, por cuanto fuimos creados con un propósito. Con un propósito. Eso es. Y entonces creemos que hay un Dios creador que nos creó con un propósito. Ahora bien, nuestra responsabilidad es ceñirnos al propósito por el cual Dios nos creó, porque hay mucha gente que va preguntándose cuál es el propósito, cuál será, qué seré esto, seré aquello otro, y la idea nuestra va a ser clara, porque en función de la Biblia y de algunos pasajes que vamos a dar, vamos a dejar claro cuál es el propósito verdadero por el cual hemos sido creados. Y por ejemplo, pues nos podrías hablar de un gran hombre, por ejemplo Salomón, ya que hemos hablado del hedonismo y de el placer. Digamos que Salomón en eso tiene algo que decir, ¿verdad? Salomón era un experto en el placer. Se puede decir, bueno, es obvio no tocar un tema tan filósofo y tan trascendental como el del sentido de la vida sin pasar por Salomón. Salomón, el hombre más sabio del mundo, cita la Biblia, que fue un hombre al que Dios le dio la mayor sabiduría conocida y que se conocerá en la tierra. Y dice que este hombre tuvo un mal momento en su vida en el que decidió buscar la felicidad o el placer en todo. Él probó absolutamente todo, en los bienes, en las riquezas, en el placer físico, en el conocimiento, aún en la ciencia. Aún magia probó, dice la Biblia. Y este hombre, pues, después de toda una larga serie de citas que encontramos en el libro de Eclesiastés, que, como dice él, debajo del sol, que es un término que nos encontramos a todo lo largo del libro de Eclesiastés, debajo del sol, a lo que nosotros conocemos, no hay nada que al hombre le pueda aportar felicidad. Es, como él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Puedo leer, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 2? Aquí está hablando el rey Salomón. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué me sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí. Si te das cuenta, dice para mí, no dice para los demás. Exacto. Edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grandes de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos y de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí. Jerusalén, a más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. O sea, estamos hablando
Un monstruo. Hizo sí, cuanto quiso su mano. Hay que decir que tuvo muchísimas mujeres. todo lo que hizo. Parece que dice la Biblia 300 mujeres y 700 concubinas. Muy bien, sí, es verdad. Un experto en el placer. Un experto. Un experto Muy bien, muy bien. en el placer. Pero ¿cómo concluye este sermón? Eso, ¿Qué te acuerdas? Quisiera que lo, sí, que, me lo sé, pero quisiera leerlo porque es superior lo que el libro de Eclesiastés termina. Creo, si mal no recuerdo, dice que el todo del hombre, o sea, primero dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Todo en esta vida es vanidad. Pero dice, el discurso hablado el fin es del este. discurso hablado y el todo del hombre es este. Cumple sus mandamientos y obedece a Dios y todo para la gloria de Dios. Ese es el fin del hombre, el sentido. El sentido del hombre es darle gloria a Dios y adorarle, porque para eso fuimos creados. Hay una frase que me gusta mucho, que ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre de la persona a la que cita, que dice, en el corazón del hombre hay un vacío del tamaño de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el hombre trate de llenar ese vacío con cualquier otra cosa, nunca nadie, nunca nada va a llenar ese vacío, porque solamente Dios es tan grande, tan inmenso, que puede llenar ese vacío. Aleluya, amén. Entonces, partiendo de esta base, vemos como el mayor maestro del placer le dice a la risa, enloqueces, y al placer, ¿de qué me sirves? O sea, él se dio cuenta que en la búsqueda en esta vida por encontrar la felicidad y el placer, no le hacía nada más que desaliento y desilusión. No la pudo encontrar, por más mujeres que tuvo, por más que construyó, por más palacios, por más posesiones, por más cosas que tuvo Salomón. Vemos que el discurso hablado es este: obedece a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dicho esto, siguiendo en esta línea, vemos claro como que entonces el hombre nace con un propósito, y el propósito es de glorificar a Dios. Y por ejemplo, me gustaría leer también Salmo 100, versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Muy bien. O sea, vemos claro que digamos que la Biblia tira por la borda toda corriente filosófica, porque está hablando de un ente que trasciende y que ese ente nos hizo y nos preparó. En pocas palabras, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El Eclesiastés también dice eso. Eso dice Eclesiastés, justamente. Y como decía antes, el hombre que citaba antes, Luis Pasteur, creo que se llama Luis, ¿no? Pasteur. Sí. Es ese hombre, lo que digo, que puso en el corazón un vacío que solamente él mismo podía llenar, nadie más. Y en base a lo que hemos dicho del propósito, quiero dar un ejemplo para que vean lo importante que es para el hombre en sí saber que lo que hace es con un propósito mayor. Es curioso que para los nazis tenían un método de tortura muy curioso. Que eran expertos en tortura. Cogían a los judíos y les hacían cavar durante horas un hoyo, un agujero, una fosa muy profunda, y cuando habían terminado, ya habían alcanzado la meta, le decían los nazis, bueno, pues ahora volver a taparlo, y los judíos volvían a taparlo, y uno preguntaba, pero ¿y para qué hacemos esto? Y dice, para nada, mañana volveréis a hacerlo. Y dice la historia que estos hombres, ya no era tanto el cansancio de tener que hacer el agujero. En sí, lo que les llevaba a muchos a suicidarse era el saber que continuamente, diariamente, hacían todas las cosas sin ningún sentido. No tiene razón. Y muchos aquí afuera viven igual, viven sin ningún sentido. Día tras día se levantan, abren la fosa y al final del día la vuelven a tapar. Pero ellos no lo ven así, y ese es el problema. Muy bien. Digamos que hay también algo, y hay que decirlo, es un punto bueno, en que entre el propósito
que Dios tiene, con el cual hemos sido creados, hay un inconveniente en el hombre y lo llevamos todo acarreando y de herencia. O sea, lo único que interfiere en que el hombre alcance el propósito por el cual ha sido creado, y queremos ser claros en esto, no es otra cosa que nuestro pecado. Exactamente. O sea, el pecado es lo que interfiere, por lo cual nosotros nos sentimos frustrados, porque no llegamos a alcanzar el propósito por el cual hemos sido creados, que Dios ya en su mente dispuso obras en las cuales nosotros anduviésemos. Muy bien, pues sí, ese pecado es como una enfermedad que nos persigue, una enfermedad hereditaria que nos persigue a lo largo del tiempo, ¿no? Que continuamente vamos acarreando esa mala costumbre, ¿no? de amar el pecado, de amar esa inmundicia, amén, y eso es lo que nos lleva a separarnos, eso es lo que nos separó, dice la Biblia, que el pecado nos separó de Dios. Y claro, entonces es cuando nos separamos de Dios, es cuando, como dice Pastor, hay un vacío en nosotros. Y sí o sí queremos llenar ese vacío, porque en sí todo hombre en el mundo se siente vacío, porque falta Dios. Y cuando alguien se siente vacío, tiene la necesidad, la loca necesidad de llenar ese corazón. Pero lo que el hombre no entiende, que solamente Dios puede llenar ese vacío, solamente la Biblia, el adorarle con todo nuestro corazón, el servirle y cumplir sus mandamientos es lo único que va a proporcionar para nosotros bendición. Y hay alguno que me decía, ¿no? que Dios era un poco, ¿cómo decirlo? Narcisista, ¿no? Como que por favor, explícala bien, porque puede haber gente y no puede entender ese término. Hay una historia de un hombre que se llamaba Narciso, que dice que se creía tan hermoso, que un día fue a un lago, y vio su propio rostro reflejado en el agua, y dice que se enamoró de él mismo. Y dice que a día de hoy, cuando conocemos a una persona que es demasiado egocéntrica, que se siente el centro del mundo, el todo, pues llamamos a esa persona narcisista. Y es así como el mundo ve a Dios como un narcisista, porque Él lo hace todo para Él, para su gloria, para... Eso mismo dijo, o sea, es que es interesante, porque hace como unos años atrás, Brad Pitt, el actor tan famoso de Hollywood, le hicieron una pregunta y él dijo estas mismas palabras, dijo, es que yo no puedo creer en un Dios narcisista, que está tan enamorado de Él mismo y de sus cualidades de poder, que necesita seres para que le adoren. Como Él. Bueno, el caso es que Dios no necesita que nosotros le adoremos. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios que Él quiera. Es al contrario, Dios nos ha dado esa virtud o esa oportunidad, sí, para adorarle, y somos nosotros los que somos beneficiados por esa adoración, no es al revés, porque Él no necesita nada nuestro. Somos nosotros que después de adorarle, nosotros nos sentimos realizados, porque fuimos creados para ello, es nuestro objetivo. Nosotros sentimos felicidad, sentimos gozo y recibimos de las bendiciones del Altísimo. Amén, aleluya. O sea, en otras palabras, o sea, no teniendo Dios nada mejor que ofrecernos, no ha dado a Él mismo. O sea, no teniendo nada mejor, se ha ofrecido Él mismo. No hay nada superior. Claro, y como no hay nada más superior que Cristo, y Cristo se ofrece a sí mismo, ¿cómo no vamos a adorarle? Exactamente, ¿cómo no vamos a amarle? Descartamos lo que sea un Dios narcisista. No, por favor. En cambio, a Brad Pitt sí le adora a la gente. Sí. Y es como dice la Biblia, ¿por qué nosotros le amamos? Porque Él nos amó primero. Qué porque bueno. Él decidió amarnos, aunque nosotros no teníamos nada que ofrecer. Amén. Pues si habría algún despistado todavía que cree que Dios no nos creó desde antes de la fundación del mundo, podríamos leer el Salmo 139 del 13 al 16, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Exactamente, muy bien.
Yo creo que interesante, creo que vamos paso por paso contestando las tres grandes preguntas que se ha hecho toda la humanidad, que es de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos, al cielo. Amén. Amén, amén. Muy bien, pues Podríamos seguir Isaías 43:7, a todos los llamados de mi nombre, a los que para gloria mía creen. Yo creo que es estupendo. Y como tú dijiste, en Eclesiastes 3:11, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. muy bien. Porque quiero aclarar una cosa. Si la idea de una vida eterna, se la quitamos a la humanidad, digamos que le estamos robando toda esperanza real. O sea, si no hay vida eterna, no tiene sentido por lo que yo me levante cada mañana y respire. Si yo no creo que hay una vida después de esta, no tiene ningún sentido. Es más, esta vida sería una broma pesada. O sea, lo que da sentido a nuestra vida es creer que hay otra vida. Saber que hay otra vida. Saber que hay otra vida. Exactamente. Si solamente se quedara esto aquí, no tendría sentido. Es más, es para el hombre de por sí ya, justamente como dice Eclesiastés, como Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, el hombre no puede concebir en su mente que la vida termine ahí. Es incapaz de concebirlo justamente por esta razón, porque sabe que en su interior hay eternidad. ¿Y por qué será que cuando a circunstancias fuertes, problemas de la vida, aflicciones que le vienen al ser humano, es cuando empieza a reflexionar y a hacerse todo este tipo de preguntas? Porque mientras va todo bien, digamos que el hombre está como entretenido en una cosa, corriendo de aquí para allá, exhausto para llegar a la cama, dormir, volverte a levantar y salir al trabajo corriendo con prisas. Pero es solo en los momentos difíciles de la vida, cuando has tenido una pérdida de un ser querido, cuando viene el problema, cuando viene la aflicción, cuando estamos cercanos a esa cita que todo el mundo tiene, porque nada más nacer, lo que más cerca tenemos es la muerte y es lo que menos pensamos. Exactamente. Y nada más nacer es una carrera hacia Ya ese lo fin. está persiguiendo. Y entonces, ¿por qué el hombre no se para a hacerse estas preguntas antes? Sino que vive como si no habría fin. Pues así. Yo creo que es interesante ese momento de náusea que le llega al hombre y dice, bueno, vamos a ver por qué estamos aquí. De momento estamos dejando claro de que estamos aquí porque Dios nos creó, que no hemos sido producto del azar ni de la casualidad, que no hemos sido un accidente porque cromosoma X, cromosoma Y se juntaron y por eso está mi cuñado aquí. Exactamente. O sea, eso digamos que es un accidente. Exactamente. Y yo me niego rotundamente y desde aquí Amén. digamos que no somos accidentes. Amén. Si tú, Fuimos hermano creados mío, por Dios. que me estás viendo desde casa, donde quieras que nos estés escuchando, desde aquí decimos a grande voz que no eres un accidente. Amén. A Dios tú no le cogiste por sorpresa, sino que Dios en su potestad, en su sola potestad y su voluntad sabe hacer todo. Exactamente. Es más, antes de nacer físicamente, nacimos ya en la mente de Dios. Muy bien. Amén. Fuimos engendrados en la mente de Dios antes de ser engendrados en el vientre de nuestra madre. También hay una frase muy buena que dice que esta etapa de esta vida nos prepara para la verdadera vida. O sea, esta vida es simplemente una etapa donde nosotros ejercitamos todo nuestro sentido para alcanzar la vida en el cielo, que esa es la que vale la pena. Exactamente. Muy bien. Dicho esto, por ejemplo, contestando a la pregunta de quiénes somos, porque hay gente que todavía no tiene muy claro quién es, como una falta de identidad. Pero eso sería justamente porque el problema es no conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios y sabes que es tu Padre, tú entiendes de sobra que eres su hijo, porque fuiste creado y adoptado por Él. Entonces, es que no queda otra opción. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios. Y me gustaría leer Efesios 1:11, precioso, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, Dios nos creó
pero en su sola potestad Él sabe el propósito por el cual estamos aquí. Amén. Y Él nos da el sentido. Es más, el hombre no puede alcanzar el propósito fuera de Dios mismo, porque es Dios el que da el propósito. Precioso. Y podríamos seguir, por ejemplo, ¿te acuerdas de esa escena que le preguntan a Jesús cuando está frente a Pilato? ¿Recuerdas de esa? Me parece que la tengo por aquí apuntada, ¿vale? Y creo que está en Juan 18:37. Y le dice Pilato a Jesús: «Luego, ¿eres tú rey?». Respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Muy bien. O sea, estamos hablando que hasta el Rey de Reyes y Señor de señores, nuestro Propósito. Señor Jesucristo, no nació sin más en Belén. Y eso que era Dios. Eso que era Dios. O sea, Él vino a este mundo con un propósito, y el cual aquí tenemos que ya rompernos la camisa y decir: el propósito de Jesucristo, hermano mío, que nos escucha, no es otro que redimir a todo tipo de personas. Amén. Todo tipo de gente, de tribu, lengua y nación, no importa. Cristo se dio en la cruz para todo el mundo. Amén. Muy bien. Aleluya. Muy bien. ¿No es precioso esto? Amén, amén, amén. El Yo- mayor propósito. Yo creo que si Jesucristo tuvo propósito, ¿cómo no nosotros vamos a tener un propósito? Claro que sí. Además, si fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Perfecto, en Génesis nos habla de eso. Porque somos hijos de Dios. Entonces yo creo que lo que hemos dicho antes es maravilloso, porque en un mundo de gran oscuridad, muerte y decadencia, la idea solo en una vida eterna es lo que le da sentido a nuestra vida. Exactamente, es lo único que puede motivarnos a vivir. Saber que si vivimos una vida agradando a Dios, glorificándole, viviendo para su gloria, nos espera una vida eterna que es todavía de más gloria. Porque, como dice la Biblia, vamos de bendición en bendición y de gloria en gloria. Amén. Y Romanos 28 sigue hablando de esto, porque no significa que los que estamos en el propósito y la voluntad de un Dios soberano, no significa que no vengan problemas, no venga aflicción y no venga escasez y venga necesidad, sino que simplemente leemos literalmente lo que dice la Biblia y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Muy bien. O sea, ahí vemos que hay un propósito y un llamamiento de parte de Dios. Y a estos que son conformes a su propósito, todas las cosas le ayudan a bien. Porque hemos de ser cuidadosos en esto, ¿no? Porque es verdad que cuando vienen los problemas, la aflicción y nos visitan la enfermedad y vienen esta serie de circunstancias a nuestra vida, es cuanto más ponemos en entredicho si verdaderamente existe Dios. Sin propósito en ello, porque no podemos entender a un Dios cuyo propósito sea la muerte de un niño o el accidente de una familia. Son cosas que no se pueden entender. Exactamente, son cosas que ningún hombre tiene respuesta para ellos, pero Dios sí. Y lo que sí que es imposible aceptar es que Dios no esté al control. Porque si aceptamos de que Dios no está al control o que hay algo que escapa al control de Dios, admitimos de que Dios no lo controla todo. Y mi Dios, el Dios bíblico, está al control de todas las cosas. Amén, yo lo creo. Según un diccionario, ¿vale?, bíblico, propósito quiere decir plan, designio, plan anticipado, designio, deseo o voluntad. Yo creo que va todo de la mano. Aún así vemos como ha tomado fuerza, más que nada en Europa, el querer legalizar la eutanasia. ¿Por qué? Porque resulta que para una persona postrada en una cama, digamos que su último fin o su idea es acabar con su vida. Por lo tanto, pues se requieren unas firmas, unas cosas, y eso está tomando. Y digo yo, ¿por qué nos hacemos pasar por jueces y decidimos si verdaderamente este hombre debe vivir? O merece vivir, ¿no? ¿Merece vivir o no vivir? Si estamos hablando que toda vida tiene un propósito, pero esas personas, hablando claro, nos podrían decir: ¿qué propósito tengo yo, Tomás, si estoy en una cama Postrado, sin poder moverme? Es curioso y es cierto de que en un momento así parece difícil Mucho. creer que una persona que
que está inmóvil, que está incapacitada para hacer lo que cualquier otra persona normal o estándar pueda hacer. Pero no sé si es el caso, porque tenemos un caso muy curioso de una joven cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, que dice que aún ella estando tetrapléjica, es una de las personas que más se mueve, aún siendo tetrapléjica. Su minusvalía no le ha afectado para ayudar a muchas personas a encontrar propósito, a ayudarles a subir su autoestima. Y quisiera ver si podemos encontrar el nombre de esa chica, no recuerdo, para que puedan verlo. Americana, esta chica sí, americana, y es una de las hermanas más activas por la causa del Evangelio de Dios, a pesar de que solo pueden mover la cabeza, tan solo puede mover la cabeza, pero eso no le impide para predicar el Evangelio y darle a la vida sentido, no solamente a la suya, sino a la de todos los que la escuchan. Por eso queda claro que no es tu situación, ni tu circunstancia, ni por lo que estés pasando, es que el que tiene la idea clara de que hay un propósito detrás de cuál pueda ser tu circunstancia, porque esta vida no se vive por momentos felices, sino que se vive en obediencia a Cristo. Y si hemos sido rescatados por Él, salvados por Él, que menos que servir a un Dios en obediencia y guardando sus mandamientos. Es que no encuentro una pasión, una dicha más grande que es la de dar en alabanza y en gratitud a un Dios que nos ama. Exactamente. Y no solamente eso, bueno, como hemos dicho, si hemos sido creados para ello, ¿no? ¿Cómo te vas a sentir mejor? Nada más que cumpliendo el propósito por el cual fuiste creado. Es lo que vuelvo a decir, lo del martillo. ¿Cómo se va a sentir mejor un martillo si no es golpeando clavos, ¿no? Fuese su cometido. Si lo usaran para cualquier otra cosa, se sentiría sin propósito, sin objetivo. Pues de la misma manera, si nosotros hemos sido creados para adorar a Dios, para glorificar a Dios, y en este caso es aún mejor, porque el beneficio no es para Dios, sino para nosotros. Aún esa adoración, aún darle gloria a Él, es para beneficio nuestro, porque Dios no necesita nada. Otro punto muy bueno es que cuando vemos como los impíos, digamos, que prosperan, me gustaría que dijeras la palabra impío que significa o que nos da a entender según la Biblia. La palabra impío está compuesta de dos lexemas, un sufijo, un prefijo y un lexema. En este caso, la palabra pío es persona que vive según los requisitos de Dios, ¿no? Que cumple los mandamientos, que es una persona justa. Y cuando le añadimos el prefijo in, es que es todo lo contrario, todo justamente todo lo contrario. Un impío, en otras palabras, que carece de piedad. Exactamente, que carece de piedad. Pues es que hablando sobre este mismo punto, en el Salmo 73, Asaf habla acerca de cómo él fue tentado a envidiar a los impíos, quienes parecían no tener problemas y aumentaban su riqueza a expensas de aquellos de quienes se aprovechaban, pero entonces consideró su destino final de ellos. Entonces, en contraste con lo que ellos anhelaban en sus vidas, declara en el versículo 25, Salmo 73, versículo 25, lo que más le importaba a Asaf era esto: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Para él, una relación con Dios es lo que más le importaba sobre todas las demás cosas. Sin relación no tiene un verdadero propósito. O sea, él, claro que muchas veces nos vemos tentados a envidiar por qué de la forma que vive o de la forma que anda sin tener temor de Dios, cómo él prospera, y yo que temo a Dios sigo todavía en este estado o en esta posición. Y es que vemos claramente como si tú consideras el final de ellos, es muy obvio. Nosotros tenemos a Dios y ellos no. Exactamente. Y sabemos y tenemos muy claro que el destino de los que creemos en Dios lo tenemos muy claro, y es la nueva Jerusalén. Amén. Aleluya. Y yo creo que a lo largo de hoy se ha visto
claro y hemos dejado, digamos, contestadas. Hay muchos más versículos, pero no nos da tiempo. Seguiremos indagando en este tema apasionante, que es el sentido de la vida, pero yo creo que a estas tres preguntas que volvieron loco a la humanidad y la pusieron de pies y cabeza, yo creo que han sido y siguen, porque hay mucho tema, controversia con esto, ¿no? Y es de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Amén. Nosotros creo que desde un prisma cristiano, perspectiva bíblica, creo que hemos contestado eficazmente a estas preguntas. Muy bien. Venimos de Cristo porque Él nos creó. Amén. ¿Vale? Somos hijos de Cristo, Aleluya. justificados por la fe, y nuestro destino es el cielo. El cielo. Aleluya. Pues dicho esto, hermanos, hasta aquí en este programa. Nos despedimos con un saludo muy, muy grande a todos aquellos que nos ven y preparando con emoción, con ganas el próximo programa. Muy bien, muchas bendiciones y hasta el próximo programa. Amén. Darte la gloria es lo mejor que me ha pasado.